Capítulo 2. La creación. La ley de la creación. La palabra creación tiene un doble significado. Cuando hablamos de la historia de la creación, nos estamos refiriendo a la actividad de Dios de hacer el mundo. Cuando hablamos de las bellezas de la creación, nos estamos refiriendo al orden creado, que resulta en un cosmos, vocablo griego para adorno o arreglo hermoso. No se debe confundir la actividad creadora y el orden creado. Sin embargo, aunque estos dos significados de creación sean distintos, están íntimamente relacionados. Esto es cierto, no solo en el sentido de que la creación como la actividad creadora de Dios ocurrió hace mucho tiempo, en el principio, y que la creación como orden creado ha estado con nosotros desde entonces. Aunque esto sea cierto, si no decimos más, estaremos navegando en las aguas traicioneras del deísmo, la herejía que nos dice que podemos deshacernos de la actividad creadora de Dios una vez que el reloj del universo se le ha dado cuerda y se ha puesto en marcha. El hecho es que el mismo Dios, creador, y el mismo poder soberano que le ha dado existencia al universo en el principio, ha seguido manteniendo la existencia de ese cosmos, momento a momento, hasta este mismo día. En el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Escribe el apóstol Pedro, refiriéndose a la historia de la creación en Génesis 1. Mas por la misma palabra están reservados, guardados para el fuego en el día del juicio. La omnipotencia soberana de Dios, por la cual hace que todas las cosas sean lo que son, es la misma al principio de la creación y a cada momento de la historia de la creación. Esto es lo que los teólogos han querido decir cuando han escrito que es difícil, si no imposible, hacer una distinción tajante entre creación y providencia como obras de Dios. La obra diaria de Dios de preservación y gobierno del mundo no puede separarse de su acto de darle existencia al mundo por su palabra creadora. Hacer y gobernar forman parte de un solo concepto en el léxico de Dios. Día a día, cada detalle de nuestra existencia como criaturas, los mismos cabellos de nuestra cabeza, sigue estando definido por la serie de mandatos creadores, que sea, de la voluntad soberana del Creador. El orden creado es a cada instante inimaginable sin la actividad creadora de Dios. Los dos se correlacionan. Ambos sentidos de creación deben estar inextricablemente unidos. Por lo tanto, si consideramos la idea bíblica de la creación, no debemos perder de vista ni un instante la actividad soberana del Creador en dar origen, sostener, guiar y gobernar su mundo. De hecho, si queremos tomar en serio la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios sobre todo, debemos definir a la creación precisamente como la correlación de la actividad soberana del Creador y del orden creado. Esto crea una clase de dificultad terminológica que conoce bien el estudiante de teología bíblica y de dogmática. ¿Qué términos usaremos para describir los hechos de la soberanía de Dios a través de los cuales se establece y sostiene la totalidad de la realidad? La Biblia usa muchas palabras diferentes. Habla del poder de Dios,
de su aliento, de su palabra, de su gobierno, de su mano, de su plan, de su voluntad, de su llamado, de su decreto, de sus ordenanzas y estatutos. Todos estos términos expresan algún aspecto de lo que hemos venido nombrando, la actividad soberana a la cual la realidad creada corresponde, pero ninguno de ellos captura la idea completamente. ¿Hay algún término que podamos seleccionar que abarque la totalidad de esta actividad, que facilite nuestra discusión acerca de una cosmovisión bíblica total? ¿O bien deberíamos acuñar un nuevo término técnico, que no se halle en las escrituras mismas, a la manera en que los teólogos han acuñado términos como Trinidad, Sacramento y Omnipotencia? Por razones que se harán más evidentes a medida que avanzamos, vamos a usar la palabra ley para referirnos a la totalidad de los actos ordenadores del cosmos. Sería tentador usar la misma palabra creación, pero hemos visto que esta palabra no nos es útil, es demasiado general, ya que también se refiere comúnmente a las cosas creadas, y demasiado estrecha, ya que en nuestro vocabulario normal, distinto al de la Biblia, excluye los actos de providencia de Dios. Otro buen término bíblico es el de sabiduría, pero en las Escrituras esto se refiere con más frecuencia a la sabiduría humana. Un equivalente de la tradición teológica pudiera ser la voluntad revelada de Dios, o ópera ad extra de Dios. Pero cada uno de estos términos está cargado de connotaciones que conducen al error. Ley tiene la ventaja de ser una palabra bíblica importante y, lo que es más, también enfoca nuestra atención en Dios como soberano, como absoluto Señor y Rey. La ley es la manifestación de la soberanía de Dios en la creación. El Creador dicta la ley para las criaturas, gobierna el mundo a través de sus mandamientos. Todas las cosas viven, se mueven y tienen su existencia a través de sus soberanos decretos legislativos, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, dice el Salmo 33, versículo 9. Al usar la palabra ley en este sentido, debemos mantener en mente que nos estamos refiriendo a la ley en su relación con la creación, el diseño de Dios para el mundo y la vida humana desde el principio. Esto ha de distinguirse de los actos salvíficos de la gracia de Dios en la recreación, aunque estos términos estén conectados íntimamente con la ley en la creación. En otras palabras, también debemos distinguir entre ley y evangelio, aunque no se les debería poner en conflicto realmente. La palabra ley en este sentido, aunque se distinga de las obras de la redención, es muy rica y variada en su extensión. Comprende una gran variedad de cosas, fenómenos, relaciones y principios. De hecho, comprende todo el espectro de la realidad creada. No es nuestra meta tratar de catalogarlas por ahora. Es tarea de la filosofía hacer un inventario de tal variedad. Pero hay dos distinciones que debemos hacer dentro de la amplia categoría de ley y que deben concentrar nuestra atención de inmediato. La distinción entre leyes de la naturaleza y normas, y la distinción entre leyes generales y particulares. Hay dos maneras en que Dios impone su ley en el cosmos, dos maneras en que su voluntad se hace en la tierra como en el cielo. O bien la hace directamente sin mediación, o bien indirectamente, al involucrar la responsabilidad humana. Igual que un rey humano, Dios hace ciertas cosas por su propia cuenta, pero da órdenes a sus subordinados para otras cosas.
Él pone los planetas en sus órbitas, hace que las estaciones del año vengan y se vayan en el tiempo fijado, hace que las semillas crezcan, que los animales se reproduzcan, pero le encarga a la humanidad las tareas de forjar herramientas, hacer justicia, producir arte y hacer trabajo académico. En otras palabras, el gobierno de la ley de Dios es inmediato en la esfera donde no intervienen los seres humanos, pero mediato, es decir, llevado a cabo por medio de la humanidad, en la cultura y en la sociedad. En la esfera humana, los hombres y mujeres se convierten en colaboradores de Dios. Como criaturas hechas a la imagen de Dios, ellos también tienen una especie de señorío sobre la tierra. Son los virreyes de Dios en la creación. A estas dos formas de gobernar les corresponde dos clases de leyes: leyes de la naturaleza y normas. Todos conocemos las leyes de la naturaleza, el orden normal de las cosas físicas, de las plantas, de los animales. Estas incluyen las leyes de gravedad, de inercia, termodinámica, fotosíntesis y herencia. Todas las leyes de la naturaleza descubiertas por la física, la química, la biología y otras de las llamadas ciencias naturales. No conocemos tan bien, o estamos menos seguros, de las leyes de Dios para la cultura y sociedad, a las que llamamos normas. Claro que reconocemos normas para las relaciones interpersonales, pero nos mostramos indecisos de que haya normas para las instituciones sociales como tales, o para algo tan cotidiano como la agricultura. Sin embargo, la escritura y la experiencia nos enseñan que la voluntad de Dios debe discernirse aquí también, que el Creador es soberano sobre el estado político, tanto como lo es sobre el reino animal, que Él es señor de la agricultura, tanto como lo es sobre los intercambios de energía. Las ordenanzas y los estatutos de Dios están sobre todo, y ciertamente no excluyen el dominio extenso de los quehaceres humanos. Hay, sin embargo, una diferencia crucial entre las leyes de la naturaleza y las normas. Al hablar de el viento de tempestad que ejecuta su palabra, el salmista no les adjudica responsabilidad alguna a los vientos. El viento no puede hacer otra cosa sino obedecer. Pero los seres humanos sí tenemos responsabilidad. Dios nos pide cuentas por la manera en que ejecutamos sus mandamientos y estamos sujetos a un castigo si no los cumplimos del todo. Las normas son complejas, pueden ser violadas de mil maneras y también dan mucho lugar a la inventa responsable de los seres humanos que están llamados a implementarlas. El mandamiento de ser justo debe aplicarse a la multitud de situaciones humanas diferentes y complejas. No es siempre fácil determinar en una situación dada lo que requiere la justicia. Sin embargo, es nuestra tarea singularmente humana poner en práctica concreta los requisitos de la norma de justicia. Una piedra que va cayendo no tiene esta misma tarea cuando obedece la ley de la gravedad. Tampoco un águila tiene una tarea similar cuando obedece las ordenanzas de Dios de criar a sus polluelos. La piedra obedece necesariamente. El águila responde instintivamente. Pero una persona debe ejercer su responsabilidad personal. Estamos llamados a darle forma positiva a la norma, a aplicarla a situaciones específicas de nuestras vidas. Toda la vida humana, en toda su vasta gama cultural, social y de relaciones personales, está normada en este sentido. El Creador Todopoderoso ejerce su gobierno sobre todo. El soberano universal dicta sus leyes para todo. El Rey absoluto requiere que su voluntad se discierna en todo.
En la mente secularizada de Occidente, la distinción entre leyes de la naturaleza y normas es tan grande que no parecen ser diferentes variedades de la misma categoría, sino categorías totalmente diferentes. Mucha gente está bien dispuesta a hablar de leyes de la naturaleza, a menos que sean un tanto sofisticados y que en este caso rechacen el término leyes por ser demasiado metafísico y prefieran hablar de modelos. Pero han abandonado desde hace mucho tiempo la idea de normas establecidas para el comportamiento humano. En el mejor de los casos, hablarían de valores, un término que pone en manifiesto el intento de la humanidad actual de emanciparse de todo imperativo divino. Considerar que las leyes de la naturaleza y las normas son parte de una sola continuidad representa para la mente moderna una confusión entre hechos y valores, una mezcla entre el es y el deber ser. Sin embargo, la mente occidental, moderna, es excepcional en este sentido. Aunque existan muchas diferencias entre cosmovisiones a lo largo de la historia de la humanidad, casi todas ellas, sean primitivas o avanzadas, cúlticas o filosóficas, paganas o bíblicas, tienen en común la creencia en un orden cósmico divino que emite la ley tanto para la esfera natural como para la humana. Ese orden ha tenido muchos nombres: Tao en el lejano oriente, Maat en el antiguo Egipto, Ananké y Moira en la religión griega, Logos o forma en la filosofía griega, sabiduría en la Biblia. Pero todas tienen en común la idea de un orden al cual tanto la humanidad como la naturaleza están sujetas. Entre ellas, sin embargo, la religión bíblica es única en proclamar a un Dios quien en sí mismo no está sujeto a ese orden cósmico, sino que lo ha puesto. La Biblia también menciona las ordenanzas para la naturaleza y para la humanidad bajo un solo concepto. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. En cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Salmo 147, versículos 15 al 20. Al parecer, no hay una diferencia esencial entre la palabra imperativa de Dios para la nieve y el hielo, y su mandamiento para su gente. Ya se trate de leyes de la naturaleza o de normas, todas pertenecen a la ley universal para su creación. Existe una segunda diferencia dentro de la ley de la creación, entre ley general y particular. Esta diferencia también se puede ilustrar con el pasaje que acabamos de citar. Cuando el salmista habla de las leyes y los decretos de Dios, tiene claramente en mente reglas generales, tales como los 10 mandamientos, que se aplican a una variedad de circunstancias. Por ejemplo, no matarás no es un mandamiento que Dios dio exclusivamente a una persona en particular, para un momento y lugar determinado. No mates a ese egipcio, Moisés, sino que es una ley general, válida para toda la gente, en todos los tiempos y en todos los lugares. Incluso cuando una ley o decreto esté restringido en su aplicación. Por ejemplo, si un hombre transgrede el sábado, debe ser apedreado. Con todo,
es válido en todos los casos que se ajusten a su supuesto, en tanto la legislación esté en vigor. Es caso distinto, sin embargo, cuando el salmista canta, enviará su palabra y los derretirá. Al describir la soberanía del Creador sobre la naturaleza, el poeta pinta un deshielo en invierno, o bien la entrada de la primavera, y dice en efecto, Dios mandó que se derritieran aquí y ahora. Aquí el mandamiento de Dios es bastante particular, restringido a un tiempo y lugar específico. Es tan particular como la caída de un cabello de mi cabeza o de uno de los gorrones del cielo. Y eso también es parte del plan de Dios. Está claro que la distinción entre leyes generales y particulares trasciende la distinción entre las leyes de la naturaleza y las normas. Por lo general se entiende que las leyes de la naturaleza son universalmente válidas y aún así los acontecimientos naturales individuales incluyen características únicas que no se pueden reducir a la uniformidad universal. Estas características únicas también van de acuerdo a la voluntad providencial de Dios. Y es claro que también las normas son universalmente válidas, como en el caso de los imperativos de Dios, de ser justos, ser fieles, ser buenos administradores, etc. Pero la voluntad de Dios para los seres humanos no es solo general, sino también particular, en lo que tradicionalmente se ha llamado llamamiento o dirección. Lo que hemos llamado la ley de la creación, por lo tanto, es tanto imperiosa, leyes de la naturaleza, como atrayente, normas. Y el alcance de su validez puede ser tanto universal, general, como individual, particular. Hacen falta dos comentarios adicionales acerca de la diferencia entre lo general y lo particular. El primero es que debe ampliarse un tanto el significado ordinario de la palabra ley para incluir al sentido de mandato particular. Por lo general no usamos la palabra ley con esta connotación, aunque queda claro que su significado se acerca mucho al de mandato, como puede verse en expresiones tales como su palabra es ley. El segundo es que la validez universal de la ley de Dios refleja su constancia en el trato con sus criaturas. No debemos entender la validez universal como si implicara el sentido absoluto de un determinismo metafísico divorciado de la característica personal de Dios, como lo es su fidelidad o confiabilidad. El hebreo emet, verdad, en su trato con otros. Aunque Dios nos sorprenda y nos maraville, y constantemente lo hace y hablamos entonces de milagros, esto no sugiere que no podamos depender de Él. Por el contrario, confirma su eterna confiabilidad. En otras palabras, no hay tensión entre lo universal y lo particular en la ley de Dios. La palabra de Dios en la creación. En las Escrituras hay una relación estrecha entre la palabra de Dios y su ley. La palabra del soberano es ley, y a menudo es apropiado traducir el vocablo hebreo dabar, palabra, como mandamiento o mandato, cuando es Dios quien habla. La frase el viento de tempestad que ejecuta su palabra, en la Reina Valera, por ejemplo, es una traducción más literal de cumple su mandato, como lee la NBI, puesto que la expresión palabra de Dios y sus equivalentes palabra del Señor, tu palabra, juegan un papel clave en ciertos pasajes de la Escritura que versan sobre la creación. Debemos examinar más detenidamente la media docena de pasajes correspondientes. Para poder hacer esto, debemos primeramente considerar el relato de la creación en Génesis 1, el cual parece ser el trasfondo de muchos textos bíblicos, si no de todos, que tratan
sobre la palabra de Dios en relación con la creación. Todos conocemos bien las palabras majestuosas del inicio de ese capítulo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos damos cuenta, aunque llegamos a esta formulación teológica a través de una confrontación con la filosofía pagana, que estas palabras se refieren a un creatio ex nihilo, una creación de la nada. La iglesia primitiva tuvo que enfrentarse con ciertas herejías que afirmaban que Dios había trabajado con materia eterna, preexistente y no creada, como su materia prima, a la manera en que un artesano humano lo hace y a la manera en que el artesano divino o demiurgo hizo el mundo en el Timaeus de Platón. No siempre nos damos cuenta, sin embargo, que los hechos creadores de Dios en los siguientes 6 días de la creación presuponen una tierra ya creada, amorfa, vacía, en tinieblas, y que los subsiguientes mandatos soberanos que sea establecen una complejidad de diferencias creacionales, luz, tinieblas, encima, abajo del firmamento, mar, tierra, etc., dentro de la esfera terrenal ya creada, pero inicialmente inacabada. En otras palabras, no podemos hablar estrictamente de creatio ex nihilo en el caso de los decretos creativos de Dios en los 6 días. Más bien, la creación aquí se caracteriza por ser una elaboración y una realización del estado inacabado de la realidad temporal. Esto es lo que los teólogos han llamado creatio secunda, para diferenciarla de la creación primera y primordial de los cielos y la tierra de la nada, la creatio prima. Esto ilustra otra vez qué difícil es hacer una distinción tajante y clara entre creación y providencia. Debemos también observar que las Escrituras aquí usan tanto cielo como tierra en 2 sentidos, uno amplio y otro restringido. El sentido amplio figura en la declaración de apertura: creó Dios los cielos y la tierra. El enfoque de la narración más tarde se dirige inmediatamente a la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el cielo, en ese sentido original, supuestamente como el lugar donde está el trono de Dios y el hogar de los ángeles, no se vuelve a mencionar. No obstante, continuando con la descripción de las divisiones que Dios manda que se lleven a cabo dentro de la tierra, en el sentido amplio, lo que llamaremos la realidad terrenal, para evitar toda confusión, la historia asigna asimismo el nombre de cielo al firmamento y el nombre de tierra a la tierra seca. Cielo, entonces, puede significar tanto el lugar donde está el trono de Dios y los ángeles, como también el lugar donde está el sol, la luna, las estrellas, el cielo. Y la tierra puede significar tanto la realidad terrenal, en el sentido del cosmos creado fuera de la habitación de Dios, como la tierra seca, que es distinta de los mares. Esto tiene importancia al considerar el dominio del hombre sobre la tierra. Una segunda observación es que la expresión sin forma y vacía del versículo 2 no describe un caos, esto es, la antítesis del cosmos. La interpretación más común hoy día, que tiene su origen, de hecho, en el relato babilónico, sino que más bien describe el primer paso hacia el orden del cosmos terrenal. Algo parecido al borrador preliminar del artista, que más tarde se rellena de color y detalles, o como la obra negra de una casa, antes de que esté terminada o amueblada. El punto es que no hay una distorsión en la buena creación de Dios antes del pecado del hombre. Amorfo significa sin forma, no deforme. Para nuestro estudio del vocablo palabra en la creación, esto significa que en las declaraciones creadoras de Dios, sea la luz, haya expansión,
etcétera, son 8 en total, hace referencia a la creatio secunda, es decir, a la elaboración y el equipamiento de la esfera terrenal para hacerla un cosmos hermoso. Esto es lo que el salmista quiere decir cuando afirma, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, refiriéndose al segundo mandato, haya expansión. Sin duda, es también a lo que el apóstol Pedro alude cuando escribe las palabras que citamos anteriormente. En el tiempo antiguo, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Haciendo memoria del tercer mandato creacional, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Creación segunda también parece ser lo que el autor de la epístola a los Hebreos tiene en mente cuando dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, donde la expresión constituido es la misma usada en otra parte, para referirse a la actividad del alfarero al hacer de una masa de barro una vasija. Por su mandamiento, Dios trabaja la tierra sin forma, haciéndola la obra maestra de un artesano. Podríamos ser tentados a seguir a ciertos teólogos en el uso de la palabra de Dios para lo que hemos estado llamando la ley de la creación de Dios. Cierto es que las Escrituras usan el vocablo palabra para referirse no solo a la creación, sino también a la providencia de Dios que sostiene y gobierna. Sin embargo, tal uso no sería adecuado, porque en la gran mayoría de los casos, la frase la palabra de Dios se usa en la Escritura para referirse al mensaje de Dios sobre el pecado y la gracia, expresados en lenguaje humano. Y en la literatura teológica se ha usado por mucho tiempo para referirse a las Escrituras mismas. Darle otro significado teológico estándar solo causaría confusión. El motivo más importante para hacer este paréntesis sobre la palabra de Dios como uno de los términos bíblicos para la ley de la creación es la conexión hecha en el prólogo del Evangelio de Juan entre la creación y Cristo como la palabra eterna. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La reiterada frase en el principio claramente apunta a la creación, como está descrita en Génesis 1, cuando todas las cosas fueron hechas. El apóstol Juan aquí enseña, como los otros apóstoles lo habían hecho anteriormente, que la creación se hizo a través de Cristo. Hay un sentido en que el Cristo es el mediador de la creación. Más aún, el darle a Cristo el título de palabra sugiere una conexión íntima entre Cristo, a través de quien, y la palabra de Dios, por quien el universo fue hecho. Parece, por lo tanto, que hace alusión específicamente a los decretos de creación en Génesis 1, pero no queda claro si los distingue de la creatio ex nihilo de su versículo inaugural. La palabra traducida fue hecho y fueron hechas no esclarece el punto realmente. Simplemente significa se convirtió en o llegó a ser, lo cual fácilmente pudiera referirse a la creación en ambos sentidos. Si Juan tiene clara o no esta distinción, por lo menos podemos ver en sus palabras que Cristo está en el centro del acto mismo de creación de Dios. Aún más, el Nuevo Testamento también enseña claramente que Cristo está íntimamente involucrado en la preservación de la creación. No solo es verdad que en Él fueron creadas todas las cosas, sino que todas las cosas en Él subsisten. Él es el Hijo de Dios, por quien asimismo
hizo el universo, pero Él también sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de Dios omnipotente que sustenta es también la palabra de su Hijo. En breve, Cristo está íntimamente presente en todo el espectro de lo que llamamos la ley de la creación. Él es el mediador tanto de la creación como de la recreación. El alcance de la creación. Todo lo que hemos dicho hasta aquí nos ha servido para subrayar la centralidad en la Escritura de la ley soberana de Dios sobre toda la creación, o más bien, del lugar integral que la ley tiene en el concepto mismo de la creación, concebido bíblicamente. La idea de una ley de la creación será el punto de partida y constante punto de referencia en el resto de nuestro estudio sobre la creación. Si entendemos la creación como la correlación entre ley y cosmos, o entre la ley y el sujeto puesto que el orden creado está enteramente sujeto a la ley regente de Dios, entonces queda claro de inmediato que creación tiene un alcance mucho más amplio del uso común que se le asigna. Por lo general, cuando hablamos de la creación, tenemos en mente las realidades investigadas por las ciencias naturales, la estructura de los átomos, los movimientos del sistema solar, el ciclo de vida de las plantas, el instinto constructor del castor. Esta es la clase de cosas que nos vienen a la mente cuando hablamos de las maravillas de la creación. Alternativamente, podemos pensar en la majestuosidad de las montañas de picos nevados o la vastedad de un cielo estrellado. Nuestro entendimiento de la creación está, por lo general, restringido a la esfera física. Y este mismo entendimiento de la creación está reflejado en el nombre de la Sociedad de Investigación de la Creación, una sociedad que se ocupa mayormente de un acercamiento bíblico a los campos de la física, la geología, la astronomía y la biología. Disciplinas como la sociología, la estética, las ciencias políticas o la economía están fuera del área de investigación de esta sociedad. No haremos tal distinción si entendemos la creación en función de una correlación entre ley y sujeto. Las ordenanzas de Dios también se extienden a las estructuras de la sociedad, al mundo del arte, a los negocios y al comercio. La civilización humana está normada en su totalidad. Por todas partes descubrimos los límites y las propiedades, los estándares y los criterios. En cada campo de los quehaceres humanos hay maneras correctas y equivocadas de hacer las cosas. No hay nada en la vida humana que no pertenezca al orden creado. Todo lo que somos y hacemos es completamente propio de lo creado. Hay algunos sitios en la Escritura donde la confesión básica de la soberanía creacional de Dios está específicamente dirigida a las realidades no físicas. Según el apóstol Pablo, el matrimonio figura entre las cosas que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellas los creyentes. De donde prohibir el matrimonio es una herejía demoníaca, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. También Pablo escribe en un pasaje bien conocido acerca de la sumisión a las autoridades romanas, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La cláusula, en cursiva, es una traducción de la palabra diatage, establecido.
un vocablo griego que significa mandamiento y que en algunas versiones ha sido traducido efectivamente como ordenanza. El apóstol Pedro refleja la enseñanza paulina en palabras aún más claras. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, donde institución humana es la traducción del vocablo griego ktisis, palabra bíblica común para creación o criatura. Queda claro, por lo tanto, que la autoridad civil pertenece al orden creado. El Estado está fundado en una ordenanza de Dios. Estas referencias bíblicas acerca de la naturaleza creacional del matrimonio y del Estado parecieran incidentales, pero reflejan verdades que se dan por sentado. Por si no comprueban que las estructuras sociales en general pertenecen a la creación, meramente ilustran una conclusión que se deriva de la confesión básica del alcance universal de las ordenanzas de Dios. Esto es también válido para estructuras como la familia y la iglesia y para instituciones modernas como los negocios y la escuela. Estas también están fundadas en las realidades del orden cósmico de Dios y no son, por tanto, arbitrarias en su configuración. Todas las escuelas y los negocios tienen ciertos aspectos constantes que los distinguen de otras instituciones. La constancia en estos aspectos distintivos debe referirse a la naturaleza de la realidad establecida por Dios. Los educadores, por ejemplo, desarrollan un sentido intuitivo de la estructura distintiva de una escuela. Si los miembros de la junta directiva tratan de hacerla funcionar como un negocio, reconocen que se hace violencia a la naturaleza de una institución educativa. Están en armonía con su estructura normativa, con la ley que vale para la escuela. De la misma manera, los ejecutivos de los negocios saben que estos no pueden ser tratados como una familia. Las relaciones en una compañía deben ser formales para que sean normativas. Son juzgadas por diferentes estándares de lo apropiado que no son arbitrarios. Lo que vale para la vida social vale para la cultura. Los mundos del arte y la pedagogía están sujetos a estándares establecidos. Mucho del arte moderno, con su rechazo al reconocimiento de normas estéticas, linda con el nihilismo. Manifiesta una glorificación de una creatividad autónoma humana y al hacerlo, niega la creatividad de Dios en la esfera de lo estético. No todo arte es buen arte. Tanto artistas como estetas son llamados, cada uno a su manera, a discernir los criterios que definen el buen arte. Criterios que no son arbitrarios, sino que están fundados en un orden establecido de las cosas y que debe ser honrado. Este principio no es diferente en el campo de la pedagogía y de la crianza de los niños. Hay etapas de madurez emocional e intelectual en el desarrollo del niño que deben ser respetadas por el educador. El maestro no puede darse el lujo de ignorar la curiosidad natural del niño, ni su carácter juguetón espontáneo. Una pedagogía que ignora estas realidades que son dadas es antinormativa, va en contra de la ley de la creación. Y así podríamos continuar. La emotividad y sexualidad humanas, por ejemplo, no están desprovistas de normas. Nuestro razonamiento está sujeto a las leyes del pensamiento y nuestra habla a los principios semánticos. Todo está sujeto a las leyes dadas por Dios. Todo es creacional. Todas las áreas que los teólogos han llamado vida natural pertenecen a la realidad de lo creado. Están designadas y ordenadas por Dios como parte de la esfera terrenal que Él creó. La revelación de la creación. Hemos definido la ley de la creación como la totalidad de la actividad soberana de Dios hacia el cosmos ordenado. Esta actividad soberana incluye la revelación de Dios en la creación,
a la que tradicionalmente se le ha llamado revelación general, de donde la ley de la creación es reveladora, es decir, que imparte conocimiento. Las escrituras son bastante explícitas acerca de esto. El Salmo 119, versículos 1 al 4 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En el Nuevo Testamento es Pablo quien especialmente hace hincapié en la revelación de Dios en la creación. En Listra, donde los paganos querían adorar a Bernabé como Zeus, Pablo corrió hacia la multitud para instarles a apartarse de sus ídolos y volverse al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Prosiguió hablando sobre ese Creador, diciendo: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hechos 14:17. Poco después, en Corinto, Pablo escribió su famosa carta a los cristianos en la capital romana, aludiendo al mismo tema. Él habla de la ira de Dios hacia la humanidad, quienes por su maldad suprimen la verdad. Esta acusación no es injusta, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, 18 al 20. Este es un lenguaje muy fuerte. La verdad está al alcance de la humanidad, pero la reprimimos. Vemos claramente y entendemos el poder eterno y la naturaleza divina de Dios. Estos son sinónimos, o bien lo bastante cercano a lo que hemos venido llamando la ley de Dios y su soberanía. Pero torcemos y distorsionamos este conocimiento. Aún más, este conocimiento se deriva de la creación. La forma griega es ktisis y la preposición normalmente significa de, y de lo que ha sido hecho. El griego tapoiema ta, la obra de arte de un artesano. Dios habla claramente por medio de sus obras, pero perversamente le desoímos. No obstante, a pesar de la perversión de la humanidad, captamos algo del mensaje de Dios en la creación. Aún los gentiles que no tienen ley, esto es, la ley de Moisés, las leyes creacionales de Dios dictadas al pueblo de Israel del Antiguo Testamento, tienen un sentido de sus exigencias normativas, como Pablo añade en el siguiente capítulo de su epístola. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Romanos 2, 14 al 15. Aún sin la positivización verbal explícita de Dios respecto a sus normas creacionales para la justicia, la fidelidad, la buena administración y el respeto, el ser humano tiene un sentido intuitivo de los estándares normativos para la conducta. Una palabra que describe esa armonización intuitiva con la normativa creacional es conciencia. Como seres humanos, estamos tan entrelazados en el tejido de una creación normada que a pesar de nuestro motín religioso, nos conformamos a los estándares creacionales por naturaleza. Es decir, en virtud
de nuestra elemental naturaleza como criaturas. Las leyes creacionales hablan tan fuertemente y se imprimen tan vigorosamente en los seres humanos, aun en los engaños del paganismo, que sus exigencias normativas se arraigan en su ser interior, están escritas en sus corazones, como la inscripción indeleble de un código legal en una tabla de barro. Esto no se refiere a alguna virtud innata del hombre natural, no afectado por el pecado, sino al dedo del Creador soberano que graba recordatorios de sus normas en las sensibilidades humanas, aún en medio de su apostasía. Dios no se deja sin testimonio. Dios se niega a ser ignorado, se impone a través de un despliegue inconfundible de su eterno poder y deidad, para que no tengamos excusa de no prestar atención a las demandas, a la obediencia del Creador. La mejor ilustración de todo esto probablemente sea el concepto de sabiduría, como se desarrolla en el Antiguo Testamento. Para el hombre sabio del libro de los Proverbios, escribe el perito del Antiguo Testamento James Fleming, la sabiduría fue labrada en la constitución del universo, para que la sabiduría del hombre conociera la sabiduría divina, plan, orden, y armonizara sus caminos con ella. Por consiguiente, sabiduría significa conformarse al orden divino. Tenemos que averiguar lo que es y entonces vivir de acuerdo con ella. En una palabra, sabiduría es la conformidad ética a la creación de Dios. Así, hay dos sentidos para la palabra sabiduría que corresponden a la ley y al sujeto de la creación. Del lado de la ley encontramos la sabiduría divina, el plan de Dios u orden labrada en la constitución del universo. Del lado del sujeto está la sabiduría humana, la armonización o conformidad al orden creacional. Debemos entender el término que aparece en los primeros capítulos del libro de Proverbios como la sabiduría del lado de la ley. Allí la sabiduría está personificada como una mujer que está de pie en las plazas, convocando a las multitudes, donde todos la pueden oír, clamando en voz alta a la humanidad indiferente. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Vuelvan a mi reprensión. He aquí yo les derramaré mi espíritu y les haré saber mis palabras. Proverbios 1, 22 al 23. Esta convocatoria para toda la humanidad es un llamado a la normatividad creacional, el llamado de Dios a las puertas de nuestros corazones y mentes, instándonos a vivir y responder a los caminos de su ley. Para aquellos que prestan atención, la sabiduría promete las riquezas de su conocimiento. Aquellos que las ignoran son tontos y burladores. La conexión entre la sabiduría y la creación se ve explícitamente en Proverbios 8. Otra vez, la sabiduría clama públicamente: dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Pero ella relaciona esto con su papel en la creación. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. En una metáfora atrevida, el poeta hace que la sabiduría se describa a sí mismo como una clase de plano de construcción viviente, antecediendo a la creación, pero presente en su ejecución. Parece ser la ley de creación antes de la creación, descrita como la personificación de un concepto de artista que lo acompaña en su trabajo.
Las últimas oraciones citadas aclaran que este trabajo implica la imposición de límites en la creación. En esta actividad de Dios, la sabiduría está a su lado como un amón, que se traduce delicia. Agrego mi hipótesis a las que ya han sido hechas: querida y delicia, maestro artesano, pequeñito, acerca del significado de la oscura palabra hebrea. Sugiero que significa algo como un modelo a escala, un punto fijo de referencia que sirve al artesano como un estándar de construcción. Como Dios, el artesano forja el mundo. La sabiduría es el estándar bajo el cual él trabaja. Esta es la sabiduría personificada, el prototipo del universo, de la que se dice en Proverbios 9 que ha edificado su casa con 7 columnas, probablemente otra referencia a la creación, y prepara la fiesta a la que todos estamos invitados. Dejen las simplezas y vivan y anden por el camino de la inteligencia. Proverbios 9:6. Esta invitación contrasta con el llamado de la mujer insensata y establece una introducción apropiada a los proverbios de Salomón que comienzan en el siguiente capítulo. Los proverbios representan una fiesta de la inteligencia y el entendimiento a la que la sabiduría invita a la humanidad. Tratan especialmente con la sabiduría práctica del temor de Dios, necesaria para la vida diaria, nacida de una sensibilidad para el orden de la creación, en la familia, en la vida, la agricultura, el comercio y la administración. La sabiduría de los proverbios es fruto de la revelación de Dios en la creación. Ahora bien, la identificación de la sabiduría como orden de creación normativo no está limitada al libro de Proverbios. El libro de Job está lleno de esta identificación, especialmente los famosos pasajes en los capítulos 38 al 41, y también lo está Eclesiastés. Pero tal vez el pasaje más instructivo respecto a la revelación de la sabiduría de Dios en la creación no se encuentra en uno de los pasajes de los libros de sabiduría. Me refiero al final del capítulo 28 de Isaías. Escuchen, oigan mi voz, presten atención, oigan mi palabra. Cuando un agricultor ara para sembrar, ¿lo hace sin descanso? ¿Se pasa todos los días rompiendo y rastrillando su terreno? Después de que ha emparejado la superficie, ¿no siembra eneldo y esparce comino? ¿No siembra trigo en hileras, cebada en el lugar debido y centeno en las orillas? Es Dios quien lo instruye y le enseña cómo hacerlo. Porque no se trilla el eneldo con rastrillo, ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, sino que el eneldo se golpea con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura, pero no demasiado, ni tampoco se trilla sin descanso. Se le pasan las ruedas de la carreta, pero los caballos no lo trituran. También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. El Señor enseña al agricultor su ocupación. Hay una manera correcta de arar, de sembrar, de trillar, dependiendo de la clase de grano que se esté cultivando. Eneldo, comino, trigo y cebada se deben tratar de distinta forma. Un buen agricultor lo sabe bien, y este conocimiento también es del Señor, porque el Señor se lo enseña. Esto no es una enseñanza a través de la revelación de Moisés o de los profetas, sino una enseñanza a través de la revelación de la creación, la tierra, las semillas, las herramientas de su experiencia diaria. Es el escuchar la voz de Dios en la obra de sus manos que el agricultor encuentra el camino hacia la sabiduría agrícola. Una consecuencia de la revelación de Dios en la creación es que el orden de la creación es inteligible. Este es también el significado del llamado de la sabiduría a todos.
ella llama a todos a poner atención, a aprender de ella, porque la percepción y el entendimiento están genuinamente a disposición de aquellos que la escuchan. La inteligibilidad fundamental del orden de la creación es la base para todo entendimiento humano, tanto en la ciencia como en la vida diaria. Esto se advierte de inmediato en el caso de las ciencias naturales, aunque la filosofía humanista de la ciencia ha abandonado desde hace tiempo la idea del orden divino en la naturaleza. Pero hay gran escepticismo e incredulidad evidente en el caso de las ciencias sociales y las humanidades. Lo mismo vale para el conocimiento diario que precede a la ciencia. Si supongamos, por ejemplo, que en efecto hay normas creacionales dadas para la vida estética, ¿se pueden del todo conocer, especialmente en esta dispensación pecaminosa? Si existe una estructura normativa para la escuela, para el Estado, para la libre empresa, ¿tenemos acceso cognitivo a ellas? ¿Acaso no niegan la inteligibilidad de estas, las interpretaciones y las teorías divergentes hasta de personas que piensan de manera similar sobre estas realidades? ¿Acaso no vale el adagio del relativismo estético, de gustibus non disputandum est? Sobre gustos no se disputa. Para todas las cuestiones del valor, este es un punto en el que las cosmovisiones se dividen. Los cristianos, asimismo, difieren en este punto fundamental acerca de la inteligibilidad de la ley creacional. Muchos argumentarán o bien que el esquema creacional de las cosas ha sido alterado con la caída, al menos se ha oscurecido tanto como para hacerse inaccesible a nuestro conocimiento, o bien que las capacidades humanas de cognición han sido corrompidas por el pecado hasta hacerse incapaces de discernir la voluntad de Dios para áreas tales como el arte, la economía o la política. Tales puntos de vista, o bien no reconocen la constancia de la voluntad de Dios para la creación o su poder revelador, o bien menosprecian el poder renovador de Jesucristo en la restauración de la facultad de discernimiento. Estudiaremos estos dos errores en los capítulos sobre el pecado y la redención. En el contexto presente, nos limitaremos a dar otro argumento bíblico, además de los ya mencionados, en favor de la inteligibilidad de las normas creacionales. Este argumento se basa en lo que las Escrituras dicen acerca del discernimiento espiritual. De entre un número de pasajes representativos en el Nuevo Testamento sobre este tema, por ejemplo, Efesios 1, versículos 17 al 18, Romanos 12:2 o Hebreos 5:14, podemos seleccionar las siguientes palabras que Pablo dirige a los colosenses. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si hemos de conocer la voluntad de Dios, necesitamos discernimiento espiritual. Hay muchas cosas acerca de las cuales las Escrituras guardan silencio, sobre las cuales, no obstante, debemos buscar la voluntad de Dios. Más allá de la guía explícita de la Escritura, necesitamos sabiduría espiritual y entendimiento. Tradicionalmente, los cristianos han entendido este aspecto como la dirección particularmente necesaria a la hora de tomar decisiones personales, como la elección de un cónyuge o de una vocación, la decisión de trasladarse a otro país, etc. Es decir, lo que hemos llamado los aspectos individuales de la ley de Dios en nuestras vidas, su guía o llamamiento. Esto es sin duda parte de lo que Pablo tiene en mente aquí, pero ¿podemos excluir los aspectos generales de la ley de Dios, los principios normativos universales que gobiernan los intereses culturales y sociales tales como el periodismo, la educación, la mercadotecnia, las relaciones internacionales? En estas áreas, de igual forma, la Biblia se limita a parámetros generales.
¿No deberíamos acaso también buscar, conocer y honrar la voluntad de Dios en estas áreas específicas? Formular la pregunta es responderla. La división implícita que muchos cristianos hacen entre vida privada y pública al aplicar las palabras de Pablo aquí es bastante arbitraria. De hecho, está basada en un dualismo injustificado en su cosmovisión. El paralelismo entre dirección y llamamiento también es ilustrativo de otras formas. En el caso de una decisión específica, confesamos que hay una voluntad de Dios, la cual estamos llamados a conocer y que Dios nos promete revelar. Mediante un examen bien fundamentado de los factores relevantes, mediante una consulta con consejeros cristianos confiables, a través de la oración y examinando las Escrituras, buscamos la voluntad de Dios. A través del don de sabiduría y entendimiento espirituales, comenzamos a discernirla. A veces tomamos una decisión con toda certeza de que hemos hallado la voluntad de Dios, pero en la mayoría de los casos lo hacemos con un poco de vacilación, manteniéndonos abiertos a la rectificación. De cualquier forma, podríamos hacer una elección contraria al consejo de hermanos en la fe cuya sabiduría y discernimiento tenemos en alta estima. Pero el punto es que la falta de certeza o unanimidad no invalida la confesión cristiana fundamental de que hay una voluntad de Dios para mi vida, que puedo conocer, que debo buscarla y actuar a la luz de ella. Precisamente las mismas consideraciones se aplican al discernimiento de las normas creacionales generales que valen para cada área de los asuntos humanos. Esto también supone la experiencia perceptiva y la investigación de la realidad inmediata. El trabajo en equipo, el compartir con hermanos y hermanas en el mismo campo, la oración sincera en busca de dirección y perspectiva, la constante referencia a la escritura y al estar familiarizados con sus temas globales. Y aquí también se requiere una medida de sabiduría y entendimiento espiritual, puesto que la vida humana en todos sus aspectos es totalmente un asunto espiritual. Cristianos de todas las vocaciones, ejecutivos de negocios, agricultores, académicos, políticos, educadores, amas de casa, abogados, tienen que tomar muy en serio, tanto en lo que respecta a su capacidad personal como a su capacidad profesional, la conocida exhortación del apóstol Pablo. No se conformen este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En resumen, el mundo entero de nuestra experiencia está constituido por la voluntad y sabiduría creativas de Dios. Y esa voluntad y sabiduría, esto es, su ley, es en todas partes inteligible en virtud de la revelación creacional de Dios. Un punto final requiere nuestra atención antes de dejar el tema de la creación y la revelación. ¿Cómo se relaciona la palabra de Dios en la creación con su palabra en las Escrituras? ¿No corremos el riesgo de minimizar la revelación especial al dar demasiado hincapié en la revelación general? ¿No ponemos en peligro con esta afirmación el principio de sola escritura, el gran principio de la Reforma? Esta es una preocupación legítima. Para aclarar el asunto, primeramente deberíamos notar que la revelación bíblica comprende un buen número de temas que no tiene paralelo alguno en la revelación de la creación. En un sentido fundamental, las Escrituras son la historia de nuestro pecado en Adán y de la gracia perdonadora de Dios en Cristo. En contraste, la creación no cuenta una historia, no nos dice nada acerca del pecado y la gracia. Como un mensaje de salvación, su revelación no nos es útil. En este sentido, las dos revelaciones no se pueden comparar. Es posible una comparación, sin embargo, como manifestaciones de la ley de Dios, como dos formas de hacer inteligible su voluntad, especialmente para la vida humana. Es solo en este sentido en que el tema de las Escrituras surge en el contexto presente. Aquí también la analogía con la dirección puede resultar útil.
Es muy cierto que la preocupación por la dirección del espíritu en la determinación de la voluntad de Dios para las decisiones de la vida diaria puede terminar en una subvaloración de la escritura. Pero esa no es en sí misma una consecuencia necesaria del énfasis en buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas diarias. Un acercamiento sano al asunto de la dirección siempre hará hincapié en la primacía y en lo indispensable que es la escritura, así como también en el ejercicio de un sentido común santificado. Pero no por ello se va a menospreciar la realidad de la voluntad conocible y específica de Dios para nuestras vidas personales. De hecho, las escrituras mismas, debido a su enseñanza insistente acerca del señorío de Dios sobre la totalidad de nuestras vidas continuamente, nos remiten a considerar cuestiones acerca de la dirección. Supongamos que Juan, un estudiante universitario en su último año, tiene que decidir si va al seminario o si mejor busca estudios de posgrado en filosofía. La escritura no le dice esta disyuntiva. En cambio, le da ciertas pautas indispensables. Tiene que buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. Tiene que ser un buen administrador de los dones que Dios le da. Tiene que hacer todo para la gloria de Dios. Dios tiene un plan para su vida y le ha estado guiando desde su infancia. Debe someter sus propios deseos y anhelos a Dios. Y así por el estilo. Pero estas pautas lo impulsan a que considere cuál es la voluntad de Dios en esta situación. ¿Cuáles dones tiene que administrar correctamente? ¿Qué es lo que más glorifica a Dios en este caso particular? ¿Cuál ha sido el plan y la dirección de Dios en su vida hasta este momento? ¿Qué preferencias personales se deben minimizar? Al considerar todas estas cuestiones individuales, tiene que ponderarlas continuamente, a la luz de la Escritura, para asegurarse de que sus orientaciones son correctas. Porque sería una imprudencia permitir que un texto aislado decida el asunto por él, sin considerar las escuelas para estudios de posgrado disponibles, sus propios talentos, su temperamento, sus necesidades históricas específicas, por ejemplo. El asunto no es diferente en el caso de las Escrituras y de la normatividad en la creación en general. Las Escrituras nos enseñan a buscar las normas de Dios en nuestra experiencia y también sirven para mejorar grandemente nuestra visión. Hay dos imágenes que nos ayudan a entender la relación entre la revelación de Dios en su palabra y en su obra. La primera es la imagen sugerida por Juan Calvino, de las Escrituras como los lentes a través de los cuales somos capaces de leer el libro de la naturaleza. Las personas de más edad, o las que tienen problemas en los lacrimales o poca vista, si se les presta un hermoso libro con letras bien claras, ven lo escrito sin problemas, pero apenas podrían leer 2 palabras seguidas sin sus lentes. Con los lentes tendrán ayuda y leerán con facilidad. De igual modo, la Escritura aporta a nuestros espíritus el conocimiento de Dios que, de no ser por ella, sería confuso y parcial. Así elimina la oscuridad en la que nos hallamos y nos muestra con claridad quién es el verdadero Dios. Institución 161. Otra manera de decir lo mismo es que podemos discernir mejor la normatividad creacional a la luz de las Escrituras. La luz de la Escritura sugiere también otra imagen. Las Escrituras son como una lámpara de minero, la cual alumbra el mundo, donde quiera que volteemos a verlo. Los mineros que trabajan en una mina subterránea sin iluminar no pueden hacer su trabajo, sin la lámpara empotrada en sus cascos. Están desvalidos sin ella, y por lo tanto tienen que ejercer mucho cuidado de ver que funcione apropiadamente. Sin embargo, mientras trabajan, su atención se centra en la pared de roca y no en la lámpara. La lámpara sirve para iluminar el ambiente en el que ellos están llamados a trabajar. Sirve para hacerles capaces de discernir la naturaleza de lo que está frente a ellos: tierra y roca, mineral y yacimientos. Las Escrituras son así. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Salmo 119, 105. Sin embargo, debo encontrar el camino en la experiencia específica de mi vida, cualquiera sea mi oficio o profesión. Lo que hace que la luz de la Escritura sea tan útil e indispensable es que articula en claro lenguaje humano lo que es la ley de Dios. Aún sin las Escrituras, tenemos alguna noción de los requerimientos de justicia, pero tanto Moisés y los profetas, como Jesús y los apóstoles, lo expresan en imperativos claros e inconfundibles. Cada sociedad tiene idea de la integridad de la familia, pero la Biblia lo asienta en términos ineludibles e inequívocos. Algún atisbo de la necesidad del uso responsable de nuestros recursos se halla casi en todos lados, pero la Escritura de modo inequívoco articula el principio básico de la mayordomía. Tal vez el mandamiento central de la Biblia, que amemos a nuestro prójimo, es el más ajeno al hombre natural, pero aún este mandamiento es inteligible hasta cierto grado a la humanidad apóstata que vive en la creación de Dios. Sin embargo, solamente el mensaje de las Escrituras les puede dejar claro a los hijos de Adán la centralidad y la naturaleza radical de este mandamiento básico. La revelación de Dios no es verbal. Su mensaje no nos llega en lenguaje humano. No hay lenguaje ni palabras, escribe David acerca de los cielos que cuentan la gloria de Dios. La humanidad ha perdido en gran medida la capacidad de interpretar lo que los cielos dicen en su lenguaje sin palabras. Las Escrituras, por otra parte, se expresan en las palabras de un discurso humano, ordinario. En terminología tradicional, son revelatio verbalis, revelación en palabras, en contraste con revelatio naturalis, revelación de la naturaleza, es decir, de la creación. Son claras en un sentido que la revelación general nunca lo es, tiene una perspicacia que no se halla en el libro de la naturaleza. De cierta forma, por lo tanto, las Escrituras son como un comentario verbal sobre el lenguaje de señas de la creación que percibimos tenuemente. O bien, si modificamos la imagen levemente, la revelación de la voluntad de Dios en las Escrituras es como una explicación verbal que un arquitecto le da a un constructor incompetente que ha olvidado cómo leer los planos. Sin la explicación, el constructor está perdido. Tal vez sea capaz de descifrar en términos generales que los planos indican cuántas habitaciones y cuántos pisos el edificio ha de tener, por ejemplo, pero estará a tientas respecto a las características más básicas de su estilo y diseño, o aún si ha de ser una casa, o una fábrica, o un establo. Con las explicaciones todo se vuelve mucho más claro, y el constructor puede proceder confiadamente con su tarea. Tal vez la imagen de los planos también puede aclarar otro punto. Supongamos que el arquitecto ha grabado la explicación. Sin poder consultar al arquitecto directamente en cuanto a cada detalle, el constructor habría de depender tanto de la grabación como de los planos para la obtención de suficiente información para levantar la casa. La grabación para la información general y los planos para las medidas y tamaños específicos y muchos detalles más que probablemente podrían aclararse con un estudio cuidadoso y a través de la experiencia a medida que la construcción avanza. De esta misma manera, debemos seguir intentando discernir a través de un estudio empírico y a través de la experiencia histórica cuáles son las normas específicas de Dios para las áreas de la vida que la Escritura no trata explícitamente. Relaciones industriales, por ejemplo, o los medios de comunicación o la crítica literaria. Decir esto no es degradar la autoridad de la Escritura. Las explicaciones grabadas son indispensables, por no decir que son un correctivo invaluable para aquellos que tienen sus propias interpretaciones de los planos. En todos los desacuerdos de interpretación, las explicaciones propias del arquitecto son claramente la autoridad final. El punto es que las explicaciones no se pueden entender claramente sin los planos a los cuales hacen referencia,
así como los planos son a su vez en gran parte ininteligibles sin las explicaciones. Pero es inconcebible que se apelara a los planos en contra de las explicaciones verbales propias del arquitecto. Eso sería una arrogancia insufrible de parte del constructor. Hace falta un comentario final tocante a la revelación de la ley de Dios en las Escrituras y en la creación. Observamos anteriormente que la ley mosaica fue la implementación divinamente acreditada de la ley creacional para el Antiguo Testamento. Esto significa que la ley de Moisés está fija entre dos puntos de referencia, la ley creacional y el antiguo Israel. Los principios universales y perdurables de la creación y la situación histórica de un pueblo particular, Israel, en un lugar particular, Palestina, en un tiempo particular, los siglos entre Moisés y Cristo. Debido a esta doble referencia, la venida de Cristo también supone un cumplimiento de la ley en un doble sentido. Por un lado, la ley se cumple porque la sombra es reemplazada por la sustancia, y la ley judaica no es obligatoria para el pueblo de Dios. Por otro lado, la ley tiene su cumplimiento en el hecho de que Cristo confirma su significado más profundo. En otras palabras, en la medida que la ley mosaica está dirigida a una fase particular de la historia del pueblo de Dios, ha perdido su validez. Pero en tanto apunta a la normatividad permanente del orden de la creación de Dios, retiene su validez. Por ejemplo, la legislación del año del jubileo, que tiene aplicación para una sociedad agraria en el antiguo Medio Oriente, no está más en vigor para la gente de Dios del Nuevo Testamento, pero refleja un principio general de mayordomía como una norma creacional, y en este sentido debe seguir funcionando como una guía para la nueva Israel. La estipulación de la carta de divorcio no está más en vigor, pero sigue siendo recordatorio propio de Dios para nosotros de un principio básico de justicia. Debe haber garantías legales que minimicen los efectos de la dureza del corazón humano. Lo mismo se podría decir acerca de las leyes para el diezmo, la protección hacia los pobres y los forasteros, etc. Otra manera de expresar este concepto es que Dios les hizo el trabajo de implementación a su pueblo en el Antiguo Testamento, mientras que en el Nuevo Testamento, en gran medida, nos da la libertad en Cristo de hacer nuestra propia implementación. Este es el meollo de la epístola de Pablo a los Gálatas, pero en ambos casos nos sujeta a los planos de la ley de la creación. En el Antiguo Testamento las explicaciones provistas incluían instrucciones detalladas para la implementación de los planos. Ese fue el modelo de aprendiz. En Cristo somos constructores oficiales, aún sujetos a las instrucciones explícitas del arquitecto, pero con considerable libertad para implementarlas cada vez que se presentan situaciones nuevas. El desarrollo de la creación. En nuestra discusión anterior del relato de creación en Génesis 1, señalamos que los 6 días de la creación, de hecho, representan la terminación y el suministro de una tierra originalmente sin completar y vacía. Hay un proceso de desarrollo y evolución en el que la dimensión terrenal obtiene paso a paso los contornos del variado mundo de nuestra experiencia. En el 6º día, este proceso se completó con la creación del hombre y en el 7º día, Dios descansó de sus labores. No obstante, este no es el final del desarrollo de la creación. Aunque Dios se ha retirado de la obra de la creación, ha puesto una imagen de sí mismo sobre la tierra con el encargo de continuar. La tierra había estado completamente sin forma y vacía. En el proceso de 6 días de desarrollo, Dios la había formado y llenado, pero no completamente. Ahora las personas tienen que continuar el trabajo de desarrollo, siendo fructíferos. Tienen que llenarla más,
sujetándola, tienen que formarla aún más. La humanidad, como representante de Dios sobre la tierra, sigue adelante con el trabajo donde Dios lo dejó. Pero ahora, esto va a ser un desarrollo humano en la tierra. La raza humana llenará la tierra con los de su propia especie y acondicionará la tierra para los de su propia especie. Desde ahora en adelante, el desarrollo de la tierra creada será de naturaleza social y cultural. En una palabra, la tarea por delante es la civilización. Paralela a esta distinción entre los 6 días iniciales del desarrollo del mundo y la tarea subsecuente de la civilización humana, es la distinción que hicimos anteriormente entre la manera directa e indirecta que Dios tiene de imponer su ley en el cosmos. Como hemos notado, el gobierno de la ley de Dios es esencialmente inmediato en la naturaleza, pero mediado, indirecto, en la cultura y en la sociedad. Esta distinción adquiere nuevamente profundidad en esta etapa de nuestra discusión. Las leyes de la naturaleza gobiernan la tierra en su desarrollo efectuado directamente por Dios, en la llamada creatio secunda. Las normas gobiernan la tierra en su desarrollo efectuado por Dios indirectamente, a través de las personas, en lo que podríamos llamar la creatio tertia. Así como los 8 mandamientos creacionales que sea representan la ley creacional que vale para el reino animal, vegetal y mineral, así también el mandato cultural en sus 4 partes representa la ley creacional que vale para la sociedad y la cultura. Este mandato, más apropiadamente llamado el mandato creacional, es de una importancia tan fundamental para la historia escritural entera de la revelación y por lo tanto para la cosmovisión bíblica que haríamos bien en mirar más detenidamente en su fraseología. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Génesis 1, 28. Debemos observar que la palabra tierra ocurre en el sentido doble que observamos anteriormente. Sujetar la tierra, en el sentido amplio, supone tener dominio sobre los peces del mar, los seres de la tierra y los del aire. En el sentido estricto, la tierra que las personas han de sujetar es toda esa dimensión terrenal que requiere ser formada y llenada. Fue formada por las divisiones del mar, del aire y de la tierra, y estas divisiones se llenaron con peces, aves y animales terrestres respectivamente. Esta es a menudo la forma en la que la Biblia habla del cosmos creado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. El punto a destacar es que solo las personas están llamadas a llenar y formar la tierra entera. Solo de las personas se puede decir: le hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Salmos 8, 6. El mandato de la creación proporciona una especie de clímax para los 6 días de la creación. El escenario, con toda su rica variedad de apoyos, ha sido puesto por el director de obra. Los actores se introducen, el telón se levanta y el director de obra se mueve tras bastidores, les da su apunte de entrada y el drama de la historia humana está por comenzar. Y las palabras de Dios, primera y fundamental para sus hijos, es el mandamiento de llenar y sojuzgar. El drama en sí comienza en Génesis 2, abriendo con las palabras: estos son los orígenes
de los cielos y la tierra. Este es el primero de 10 secciones en Génesis, introducidos por la frase estos son las generaciones, en lo cual el término generaciones, en hebreo toledot, literalmente engendrados, parece significar algo como desarrollos históricos surgidos de. La historia es el despliegue generacional y la inauguración de las posibilidades escondidas en el seno de la creación, tanto natural como humano. Prototípico de esta historia es el mal llamado segundo relato de la creación en Génesis 2, en el cual primero Adán es engendrado de la tierra y luego Eva de Adán, y el hombre fue colocado en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara. Son los comienzos paradigmáticos de las acciones del hombre, de llenar y sojuzgar la tierra. Adán y Eva, como la primera pareja casada, representan los inicios de la vida social. Su tarea de cultivar el jardín, la tarea primaria de la agricultura, representa los albores de la vida cultural. El mandato de desarrollar la creación se está cumpliendo en la historia. Todo esto tiene un impacto más directo e inmediato en la cosmovisión bíblica y en su concepto de creación. La creación no es algo que una vez hecho permanezca como masa estática. Hay, por decirlo así, una maduración, aunque no en el sentido biológico, sino más bien un despliegue de la creación, un desarrollo. Esto sucede a través de la tarea que se le ha dado a las personas de llevar a un buen término las posibilidades de desarrollo implícitas en la obra de las manos de Dios. La realidad de este orden creado es tal que es posible tener escuelas, industria, imprentas, cohetes, trabajos de costura, ajedrez. La ley creacional está gimiendo para que se le haga realidad positiva en maneras nuevas, sorprendentes. Toda la vasta extensión de la civilización humana ni es el espectáculo de las aberraciones arbitrarias de un azar evolucionario, ni el panorama inspirador de los logros creativos de un ego autónomo. Es en realidad un despliegue de la maravillosa sabiduría de Dios en la creación y del profundo significado de nuestra tarea en el mundo. Estamos llamados a participar en el continuo trabajo creacional al ser colaboradores de Dios en la ejecución de los planos de su obra maestra hasta el fin. El significado de la historia, por lo tanto, tiene que buscarse a la luz de la gerencia humana de la obra de Dios. Hay etapas del desarrollo en la creación que corresponden a las etapas del desarrollo de la civilización humana. Lo que involucra esto es la apertura de la creación a través del proceso histórico. Si dejamos de ver esto, es decir, si concebimos la diferenciación histórica que ha conducido a tales instituciones como la escuela y la libre empresa, y a tales desarrollos como la urbanización y los medios de comunicación, como si estuvieran básicamente fuera del alcance de la realidad de la creación y su administración responsable por la raza humana, estaremos tentados a mirar estos y otros asuntos similares como cuestiones fundamentalmente ajenas a los propósitos de Dios en el mundo y tendremos la tendencia a etiquetarlos como si fueran inherentemente seculares, bien en un sentido religiosamente neutral o bien en un sentido francamente negativo. Nuestro acercamiento a la historia será fundamentalmente reaccionario, aunque podríamos hacer las paces a medias con la presente etapa del desarrollo histórico en el occidente postindustrial. Pero si por lo contrario vemos que la historia humana y que el despliegue de la cultura y la sociedad son parte integral de la creación y su desarrollo, que no está fuera de los planes de Dios para el universo, a pesar de las aberraciones pecaminosas, sino que más bien están incorporadas desde el principio, que era parte de los planes que nunca antes entendimos, entonces estaremos mucho más abiertos a las posibilidades de servicio a Dios, en áreas tales como la política, la cinematografía, ingeniería de sistemas,
administración, economía de desarrollo y paracaidismo. Esto no supone una aceptación ingenua e idealista del cientificismo moderno, la tecnocracia o el capitalismo. Se reconoce que la civilización de Occidente está paralizada por un proceso desastroso de secularización, a fin de cuentas, pero sí supone un rechazo resuelto a abandonar nuestra civilización en manos de ese proceso o aceptar el argumento de que la mano creativa de Dios está ausente en la formación cultural del hombre caído. Si Dios no abandona la obra de sus manos, nosotros tampoco podemos hacerlo. Un estudio de la creación, de acuerdo con Génesis 1 y 2, el desarrollo de la Tierra, puede fácilmente dar la impresión de un optimismo cultural, puesto que aún no hemos hablado acerca de Génesis 3, la caída y la maldición, así como la promesa. Hay siempre algo abstracto y real en cuanto a hablar acerca de la creación sin tener en cuenta el pecado y la redención. Será de ayuda, por tanto, ilustrar el argumento acerca del desarrollo de la creación como una analogía que anticipa los puntos que consideraremos en los próximos 2 capítulos. La creación terrenal, que antecede a los eventos registrados en Génesis 3, es como un recién nacido saludable. En cada aspecto se le puede declarar muy bueno, pero no significa que no sea necesario realizar cambios. Algo está seriamente mal si el bebé permanece en su infancia. Está destinado a crecer, a desarrollarse, a madurar como adulto. Supongamos ahora que mientras el niño es aún infante, contrae una enfermedad crónica seria, para la cual no hay cura, y que crece como un discapacitado, y con la enfermedad deteriorando progresivamente así su cuerpo. Queda claro que hay dos procesos claramente distinguibles que ocurren en su cuerpo a medida que se acerca a la adolescencia. Uno es el proceso de maduración y crecimiento, el cual continúa a pesar de la enfermedad, y el cual es natural, es normal, es bueno. Y el otro es el proceso de la enfermedad, el cual distorsiona y deteriora el sano funcionamiento del cuerpo. Supongamos ahora que el niño ha alcanzado la adolescencia. Cuando se halla una cura para la enfermedad y que lentamente comienza a recuperar su salud. A medida que el niño se acerca a la madurez, hay un tercer proceso, obrando en su cuerpo, el proceso de sanidad, que contrarresta y anula la acción de la enfermedad, y que no tiene otro propósito que el de llevar al joven a una sana madurez, en que solo los procesos normales de un cuerpo sano se llevan a cabo. De este niño, entonces se dirá que su salud fue restaurada después de tantos años. Hay puntos débiles en cada analogía. Y el más notorio en este caso es que el proceso de despliegue creacional en la historia no es como el proceso de crecimiento biológico, sino más bien como un proceso de desarrollo responsable. Sin embargo, puede servir para enfatizar una verdad importante. Los estragos del pecado no aniquilan el desarrollo normativo del avance creacional de la civilización, sino más bien son parásitos de ella. La maduración y el deterioro pueden estar tan íntimamente entretejidos en la realidad que solo son una sensibilidad hacia la norma creacional que esté bíblicamente dirigida a alguna idea de lo que es un cuerpo sano puede tener la esperanza de discernir la diferencia. No obstante, es una distinción absolutamente fundamental, que si uno la pasa por alto, lo hace corriendo el peligro de caer o bien en el pesimismo cultural, el cual solo ve los efectos debilitadores del pecado, o bien en el optimismo cultural, el cual solo ve el desarrollo normativo de las posibilidades creacionales. Adán y Eva, en el paraíso, no habían alcanzado todavía el nivel de desarrollo que Dios había planeado para ellos. Los teólogos están de acuerdo, por lo general, en que esto es cierto. Han postulado típicamente una progresión desde el estado de Adán al estado de gloria en el plan de Dios para el desarrollo humano. No obstante, con frecuencia han pasado por alto sus implicaciones más generales para la creación y la historia.
Lo mismo se puede decir de la escatología en general. La convicción, basada en el testimonio de la Biblia, del que el Señor no abandona la obra de sus manos, es fundamental para todo lo que hemos dicho. Aún la gran crisis que le sobrevendrá al mundo en la venida de Cristo no aniquilará la creación o nuestro desarrollo cultural de ella. El nuevo cielo y la nueva tierra que el Señor ha prometido será la continuación, purificada por fuego, de la creación que ahora conocemos. No hay razón para creer que las dimensiones culturales de la realidad terrenal, salvo en tanto estén involucradas en el pecado, estarán ausentes de la tierra nueva y glorificada que nos ha prometido. De hecho, las indicaciones bíblicas apuntan en la dirección opuesta. Al describir la nueva tierra como la nueva Jerusalén, Juan escribe que los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Es muy probable que se refiera a los tesoros culturales de la humanidad, que serán purificados al pasarlos a través del fuego del juicio, como el oro en un crisol. Un pasaje que a veces se presenta en contra de este punto de vista es aquel de 2 de Pedro 3:10. Pero de hecho este pasaje se presta para apoyarlo. En la versión Reina Valera 60 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No obstante, todo menos uno de los manuscritos griegos más antiguos y más confiables no contienen las palabras finales. Serán quemadas. Sino que dicen serán hallados, que hace una gran diferencia. Este es el texto griego aceptado por algunas de las más recientes traducciones, como la NBI, que incluye una nota que da una lectura alterna un poco ambigua: quedará al descubierto. Y la versión Dios habla hoy dice: quedará sometida al juicio de Dios. El texto, por lo tanto, enseña que a pesar que los cielos pasen y los elementos se disuelvan, la tierra y las obras que en ella hay sobrevivirán. Y en cuanto al paso y la disolución, esto ciertamente no se refiere a la aniquilación o la completa destrucción. En versículos anteriores, Pedro había escrito que el mundo pereció en tiempos anteriores, haciendo referencia a la destrucción catastrófica causada por el diluvio, y traza un paralelo entre ese juicio y el venidero. El día del Señor traerá el fuego del juicio y una trágica convulsión de toda la creación. Pero lo que resultará del crisol serán cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y cabe presumir que es ahí cuando la tierra y las obras que en ella hay serán halladas, ahora purificadas de toda suciedad y perversión del pecado. A la luz de lo que hemos venido diciendo acerca de la creación de la tierra y de la tarea del hombre de sojuzgarla y desarrollarla, aquellas obras purificadas que serán halladas en la tierra seguramente tienen que incluir los productos de la cultura humana. No hay razón para dudar que serán transfiguradas y transformadas por su liberación de la maldición, pero serán en esencia una continuidad de nuestra experiencia presente, así como nuestros cuerpos resucitados, aunque glorificados, seguirán siendo cuerpos. Podría ser, como ha sugerido Herman Bavinck, que la vida humana en la nueva tierra, comparada con la vida presente, será como la mariposa multicolor que se desarrolla de la crisálida, dramáticamente diferente, aunque siga siendo la misma criatura. Tal vez el símbolo más adecuado del desarrollo de la creación desde el pasado primitivo al futuro escatológico es el hecho de que la Biblia comienza con un jardín y termina en una ciudad llena de la gloria y la honra de las naciones. La bondad de la creación. Antes de abarcar el tema del pecado humano y de la devastación que ocasiona, tenemos que enfatizar un punto fundamental que hasta ahora hemos tomado como un supuesto en nuestro estudio de la creación. La enseñanza bíblica, crucial,
de que la creación antes y aparte del pecado es enteramente y sin lugar a dudas buena. En 7 ocasiones diferentes, en el relato de la creación de Génesis 1, Dios declara sus obras como buenas, rematando en el último versículo con las palabras: y vio Dios que todo lo que habían hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Dios no hace basura, y deshonramos al Creador si menospreciamos la obra de sus manos, cuando Él mismo la tiene en alta estima. De hecho, tan en alta estima tiene lo que había creado que se rehusó a borrarla cuando la humanidad la echó a perder, sino que se propuso, a expensas de la vida de su Hijo, hacerla nueva y buena otra vez. Dios no hace basura y no tira a la basura lo que Él ha hecho. En la iglesia primitiva había una herejía llamada gnosticismo, que negaba la bondad de la creación de manera fundamental. Mantenía la creencia de que el creador de Génesis 1 era una deidad maléfica, subordinada, quien se había rebelado en contra del buen Dios supremo, y que el mundo que hizo era un lugar malo, una prisión de la cual la gente tenía que ser rescatada. Los gnósticos consideraban la salvación como una fuga de este mundo malo, en la forma de retiro y separación para lograr una clase de unión mística con el Dios supremo. El gnosticismo representó una amenaza importante para la iglesia primitiva y fue ferozmente combatida por los padres de la iglesia como Ireneo. Ya en tiempos de los apóstoles, el peligro de tal herejía se hizo patente. Y esto es lo que parece tener en mente Pablo cuando escribió a Timoteo acerca de un mensaje especial del Espíritu en relación con una enseñanza demoníaca que aparecería en los últimos días, que prohibiría el matrimonio y el consumo de cierta clase de comida. Tal mensaje, advierte Pablo, desprecia las buenas dádivas de Dios, que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellas los creyentes y los que han conocido la verdad. Él entonces añade la siguiente resonante sentencia: porque todo lo que creó Dios es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si Timoteo recalca esta enseñanza a los creyentes, entonces será un buen ministro de Jesucristo. En contra del desprecio gnóstico de la creación de Dios o parte de ella, él tiene que proclamar la bondad de toda la creación. Las consecuencias de esta confesión básica son de largo alcance, especialmente si reconocemos que la creación incluye todo aquello que la sabiduría de Dios obró, incluyendo tales instituciones como el matrimonio. Es el antídoto bíblico para todas las cosmovisiones, religiones y filosofías que resaltan alguna característica o características del orden creado como causa de la problemática humana, ya sea el cuerpo, la temporalidad, la finitud, las emociones, la autoridad, la racionalidad, la individualidad, la tecnología, la cultura o cualquier otra cosa. Todos estos elementos han sido chivos expiatorios que han distraído nuestra atención de la verdadera raíz del problema, la rebelión religiosa humana en contra del Creador y sus leyes para el mundo. Una rebelión que sin dudas no es parte de la creación de Dios ni de su bondad. La tendencia a culpar algún aspecto de la creación, de ahí se deduce que también el Creador, en vez de su propia rebelión por la miseria de su condición, está profundamente arraigada en los hijos e hijas de Adán. La bondad de la creación también subraya otro punto que hemos estado asumiendo desde un inicio. La sujeción a la ley no es una restricción sobre las criaturas, particularmente sobre hombres y mujeres, sino al contrario, les permite su libre y sano funcionamiento. Si la creación está fundamentalmente constituida por la ley, si de hecho está definida por la correlación entre ley y sujeto de la ley, entonces la ley no puede ser primariamente una categoría negativa. Para la religión del humanismo, del renacimiento, que ha moldeado el secularismo de Occidente, esto es blasfemia.
El humanismo define a los humanos en función de la libertad y define la libertad como autonomía, es decir, el no ser obediente a ninguna otra ley más que la ley de uno mismo. La religión bíblica sostiene precisamente que lo opuesto es verdad. El humano está definido por su condición de siervo y el servicio está definido por heteronomia, por la obediencia a la ley del Creador. El humanismo considera la ley como contradicción de la libertad. La Biblia considera la ley como condición de la libertad. Ley aquí significa en primer lugar la ley creacional, el orden de la sabiduría de Dios en todo el mundo, pero también incluye la ley positiva, la manera en que las normas creacionales están implementadas de maneras específicas en el Estado y la Iglesia, en la familia, en el matrimonio, en el arte y la industria. La ley es la condición para la libertad, la salud en ambos sentidos. Aunque la ley positiva, como una tarea humana, es a menudo pecaminosa y represiva. Sin embargo, el abuso de la ley positiva, especialmente el abuso de autoridad, no niega la bondad fundamental de la ley positiva en sí, ni de la autoridad. El ejemplo más impactante de la bondad de la ley positiva se puede hallar en la ley de Moisés. Como lo hemos indicado anteriormente, esta es la propia positivización de Dios de las normas creacionales para el antiguo Israel. El libro del Antiguo Testamento nunca se cansa de alabar su bondad, de enfatizar que la seguridad y el shalom, paz, justicia, bienestar completo, solo se pueden encontrar en el regreso a la Torá. El salmo más largo, el Salmo 119, es un extenso dechado de alabanzas sobre la ley de Dios en este sentido.